Quien fuera embajadora y 8 años canciller de Colombia, María Ángela Holguín, llega a apoyar la campaña de Sergio Fajardo. La saludamos a esta hora en 6 AM W. Exministra, buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo ha estado? Le deseo mucho éxito en su nuevo reto, ahí en 6 AM W. Muchas gracias, ministra. ¿Dónde anda? Estoy en Cali. Llegué ayer por la noche de Quibdó. ¿Cómo le fue en Quibdó? Pues, Julio, como muchas, ¿qué le digo yo? Muchas tristezas. Ver a un Chocó muy abandonado. Me impresionó mucho. Yo había ido durante los 8 años del gobierno, entre el 2010 y el 2018, muy abandonado, mucha pobreza, mucha tristeza en la cara. Esto era el tema de las mujeres. Le he puesto a estos encuentros la voz de las mujeres y quiero oírlas. Estoy una convencida que cuando las mujeres prosperan, prospera la familia, y yo creo que eso es lo que Colombia necesita, ¿no? Familias prósperas. Pero sí, mucha pobreza. Doña María Ángela, en este momento una voz como la suya pues tiene mucha importancia en cualquier campaña, independientemente que sea la de el profesor Fajardo. Pero es que mire, son temas que con los que a usted le tocó lidiar y pues enfrentar también. No eran fáciles, sobre todo porque usted logró un puente, una comunicación, una relación con el presidente Maduro, que ahora está preso en los Estados Unidos. Y ahora pues cambia el mapa porque Estados Unidos pues está controlando la situación en Venezuela. Pero ahí queda la pregunta de Colombia. Doña María Ángela, ¿Colombia qué posición debe asumir en este momento con Venezuela? Pues, Julio, yo creo que Colombia tiene que ayudar a una transición en Venezuela. Una transición porque no puede, la Constitución venezolana es muy clara cuando dice que cuando hay una ausencia permanente de un presidente y no ha cumplido la mitad de un periodo, tiene que haber unas elecciones generales en los siguientes 30 días. Lo que aparentemente, porque eso es como lo que uno siente cuando hablan, es como si la ausencia de Maduro fuera temporal, para no llamar a unas elecciones. Pero pues en eso yo sí creo que Colombia tiene que insistir en que tiene que haber un llamado a elecciones, o ya un reconocimiento a las elecciones del año pasado. Pero si no hay ese reconocimiento, por lo menos sí llamar a unas elecciones. Yo no creo que una transición con misma parte, otros miembros del régimen, pueda ser una transición, digamos, durable. No sé si por este tiempo puede ser, pero yo sí creo que hay que abogar por unas nuevas elecciones. Doctora María Ángela, salgamos de una vez de un tema que es un poquito harto, y es que evidentemente hay una diferencia abismal entre el manejo de la diplomacia en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y lo que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, algunas voces, como la del exvicepresidente Francisco Santos, consideran que durante la administración Santos hubo cierta tolerancia con el régimen de Maduro, con el régimen chavista, y que ya se podría anticipar de cierta forma en esa época lo que iba a terminar ocurriendo, el desenlace que estamos viendo hoy. ¿Qué responde? Varias cosas hay. La primera, cuando nosotros llegamos en el 2010, estábamos con el presidente Chávez, que había ganado unas elecciones, que había tenido una relación con el presidente Uribe durante pues todos los años del presidente Uribe igualmente. Al final, salvo un tiempo antes, que yo creo que fueron unos 2 meses, pues no ha habido ninguna ruptura con el presidente Uribe. Pero mire, lo que nosotros tratamos desde el primer momento fue llevar a que Venezuela pudiera tener un diálogo interno entre la oposición y el gobierno. Y en eso insistimos muchas veces, y para eso uno tiene que hablar con ambas partes. En eso no hay una manera de que no sea así. Yo personalmente estuve en el 2014 con el canciller venezolano, el canciller brasilero y el canciller ecuatoriano, yendo muchas veces a hablar con los dos, tanto con la oposición, con el gobierno, tratando de incitar a un diálogo, porque era lo que más le convenía a Colombia también, no solamente a Venezuela.
El tema, no crea, el tema desde el primer día de la migración venezolana hacia Colombia era un tema que nos perseguía mentalmente todo el tiempo, decir cómo hacer para que en Venezuela logren un acuerdo y no haya una migración masiva hacia Colombia, cosa que desafortunadamente pasó, pero esa angustia la teníamos desde el primer día cuando empezamos a ver, digamos, desde el 2000, realmente desde el 2012-13. Ahí empezó esa preocupación de que hubiera una migración masiva. Y la manera era poder llegar a que ellos entendieran. ¿Usted cree que en el 2013 o en el 2014 o inclusive hace un año alguien se imaginó que los Estados Unidos podían entrar y llevarse a Maduro? No, jamás tuvimos en la cabeza esa posibilidad. Y la otra posibilidad era llegar a un diálogo. Es que si no se llega a un diálogo, se llega a una guerra civil. Si el señor Francisco Santos quiere llamar eso que uno es permisivo o no es permisivo, es la única manera en que uno puede llevar a dos partes a una mesa de negociación y a que se resuelvan los problemas de un país. Si hubiera otra, de pronto se hubiera podido pensar, pero jamás se pensó en nada distinto. Entonces, eso fue lo que hicimos durante todos los años. Nosotros, a partir del 2016, cuando hubo esa deportación masiva de colombianos, casi 20.000 colombianos que lo sacaron de una manera totalmente humillante de Venezuela, nosotros ahí dejamos de tener diálogo con el gobierno del presidente Maduro. Yo tenía un diálogo, llamémoslo, para casos específicos tanto con la canciller, que en ese momento estaba todavía Delcy Rodríguez, como después el señor Arreaza, que fue el siguiente canciller. Pero lo que siempre tratamos era de que hubiera un diálogo en Venezuela. Sí. Doctora María Ángela, usted acaba de mencionar un nombre por el que yo quería preguntarle, porque usted tuvo que, voy a utilizar la expresión, lidiar con ella durante sus años de canciller. Usted era la canciller en la misma época en la que la señora Delcy Rodríguez era la canciller. ¿Cómo es Delcy Rodríguez? Muy difícil, muy difícil. Fueron años difíciles porque tiene un temperamento realmente fuerte, le cuesta mucho trabajo. En esa época, no sé, habrá cambiado, no les sé decir, pero como oír argumentos diferentes a los de ella y posiciones diferentes a los de ella. Pero mire, yo hice todo mi esfuerzo porque realmente para Colombia, Venezuela, lo que pasa en Venezuela es casi que política interna. Y por eso se hizo ese esfuerzo. Yo me pregunto también muchas veces lo que hizo el siguiente gobierno, que fue el de Duque, de quitar los consulados y acabar con cualquier tipo de comunicación, ¿le sirvió al régimen de Maduro? O sea, ¿debilitó al régimen de Maduro? Me hago esa pregunta. Doctora María Ángela, si hoy usted fuera la canciller, ¿qué le diría a Gustavo Petro para su reunión con Trump? Mire, yo creo que Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo en mejorar la seguridad en la frontera. Eso es un tema que yo me imagino que para el gobierno de Estados Unidos es importante, para nosotros es importante, es un reto muy grande, es una frontera muy porosa, es una frontera muy grande, y a uno, los mismos militares colombianos le reconocen la dificultad que es mantener esa frontera, pero eso es una necesidad para Colombia muy grande. Y la otra yo le diría que es que hay que ayudar a Venezuela y apoyar a la transición. Hay que apoyar a la oposición y tratar de que en Venezuela encuentren por fin ese sendero hacia la democracia. Yo quiero ir a un plano más grande, porque es que el marco de relaciones internacionales que hemos conocido se está derrumbando. El tema del multilateralismo parece tocado, no se sabe si de muerte o temporalmente, porque Estados Unidos está manejando ahora con Donald Trump las relaciones de una manera muy diferente. Como usted dice, nadie se imaginaba una operación como la de Venezuela y se produjo. El presidente Trump de lo que poco hablan de Venezuela es de democracia, y dice que elecciones mucho más adelante, que por ahora no hay condiciones y su prioridad es el petróleo. Habla de tomarse a Groenlandia, algo que hace 3 años parecería una locura que nadie plantearía. O sea, estamos en un marco global totalmente diferente. ¿Cómo se puede mover Colombia dentro de ese marco? Mire, Félix, yo creo lo que usted dice, la estructura global se derrumbó.
O sea, estamos totalmente sin una estructura jurídica internacional para poder tener relaciones entre los países. Y ese es un inmenso reto, porque esto es como la ley del más fuerte. O sea, aquí el que tenga fuerza y el que tenga capacidad y el que tenga recursos es el que va a mandar. Cosa que pues digamos durante los últimos 80 años habíamos logrado tener una estructura que nos ayudara a comportarnos de otra manera y que los pequeños no fueran realmente a los que siempre les iba a ir mal. Así que ese es un reto gigante en este momento. En cuanto a Colombia, bueno, y Colombia está ahorita sentado en la mesa del Consejo de Seguridad que tal vez yo creo que Naciones Unidas nunca había tenido un momento más difícil y más crucial como este, y estar sentado en la mesa del Consejo, pues realmente es una gran oportunidad para ser parte de esa discusión, que será lo que el Consejo ahora se tendrá que dedicar, porque es que ya no tenemos reglas de juego. Pero como yo le digo, en esto, pues, es tan grande lo que la desestructuración a la que estamos, pues que yo no sé qué tanto, yo no le podría decir hoy, Colombia puede ayudar en esto específicamente. Pero lo que sí es que hay que estar en esa discusión global. Doña María Ángela, teníamos aquí una discusión interna sobre, pues, el placer de tener un apoyo en una campaña presidencial como usted, pero fuera de eso usted es el apoyo emocional. Si Sergio Fajardo es presidente, ¿usted qué va a hacer? Pues ayudar, Julio, ayudar. Mire que ayer en esta pasada por Chocó me dejó, usted no es una señora que se queda en la casa, usted no se queda en la casa, usted pues tiene demasiado mundo, ¿no? Usted levanta un teléfono y le pasa al secretario de las Naciones Unidas. Usted tiene la posibilidad de llamar a un congresista en Estados Unidos y ¿cuántos amigos, sobre todo gente que la respeta, dejó usted por el mundo? Y eso, pues, no sé, le daba un carácter de primera dama, pero como aquí de pronto le preguntaba a Juan Diego, también de canciller, ¿no le parece? Pues mire, yo ayudaré en lo que pueda a Sergio. Sergio, él mismo pues tiene una cabeza global también, lee permanentemente y tiene un compromiso muy grande con el país en general. Pero sí, voy a ayudar en lo que sea, pero le repito, Julio, lo que vi ayer me dejó como diciendo cómo puede uno lograr sacar a este país sobre todo en estas como lugares donde hay esta pobreza y esta desesperanza tan grande. Mire, le digo algo, yo hice durante la Cancillería unas casas lúdicas que nosotros estamos en el Consejo de Seguridad en la lista de niños en conflicto armado. Y en Naciones Unidas nos decían, ¿y ustedes qué hacen para la prevención? Cosa que es difícil. Y dentro de esas cosas que hice para la prevención es hacer unas casas donde en unos barrios muy marginados donde pasan, digamos, donde esos niños al salir de su jornada escolar se encuentran con toda clase de peligros y pudieran ir allá. Yo entregué 5 en Chocó, una de esas en Quibdó. Ayer fui a verla. Totalmente desmantelada, se la habían robado, no hay absolutamente nada. Nosotros la hemos entregado con todo, computadores, libros, lugares para que ellos pudieran tener su comida ahí, pero también quisieran tareas, lugares de música. Nada, totalmente acabada y desmantelada. Y eso uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con la gente donde le están ayudando a sus hijos? ¿Por qué todo tiene que ser corrupción y robar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire que ayer llegué de verdad al Chocó con el corazón partido pensando qué es lo que hay que hacer por este país en ese tipo de lugares. De pronto es eso lo que voy a hacer. Ella se llama María Ángela Holguín y de pronto es eso lo que va a hacer. 6 AMW. Un placer esta primera entrevista. Muchos éxitos en la campaña y en ese recorrido por Colombia. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Que esté muy bien.